Buenas, somos Tartetatín y vamos a tejer esta chaqueta. Es una chaqueta talla 18 meses, entera en ojo de perdiz. Acaba en punto bobo con un volante. Todo completamente detallado. Los botones que hemos puesto son de nácar. Bueno, espero que os guste y es muy facilita de tejer. La hemos tejido con esta lana merino 100% y con agujas circulares o rectas. Se puede tejer con agujas circulares o agujas rectas de 4 milímetros. Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar. Para esta talla 18 meses tenemos un contorno de cuello de 30 centímetros y una sisa de 13 centímetros, el alto desde la sisa 19 centímetros, alto total 32 centímetros y manga desde la sisa 20 centímetros. Hice una muestra de 10 por 10 a punto bobo, ¿vale? Y me salieron en 10 centímetros 23 puntos. Aunque voy a tejer en punto de ojo de perdiz, la muestra la hago en punto bobo, porque el punto de ojo de perdiz tiende a encoger la prenda, pero siempre estira mucho a la hora de ponerse la chaqueta. Entonces, aparentemente parece una chaqueta más pequeña, pero cuando te la vas a poner estira muchísimo. Y si la haces grande, de la talla exactamente, si haces la muestra con ojo de perdiz, te va a salir una chaqueta demasiado grande, porque es que después esa chaqueta va a estirar muchísimo. Entonces, como lo que queremos es que quede al cuerpo, hemos hecho la muestra en punto bobo. A partir de eso he calculado y bueno, la regla de que hay que dividir entre 3 todos los puntos que salen, aquí queda un poco distorsionada, porque siempre tenemos que tener en cuenta que tienen que cuadrar los puntos. Tened en cuenta, por ejemplo, si veis esto, que las rayitas horizontales son punto revés y las verticales son punto derecho. Como el ojo de perdiz se trabaja sobre 2 puntos del derecho, o al menos así lo empiezo yo, hay gente que empieza con 3 puntos del derecho, pero eso implicaría todavía montar más puntos, por lo tanto, si montamos más puntos, esto que son las 4 primeras vueltas que se hacen al derecho, quedaría mucho más grande, no quedaría tan encajado al cuello. Entonces yo parto el patrón desde 2 puntos del ojo de perdiz. Entonces, en este esquema son 22 puntos, que serían estos de aquí. Aquí vemos la diferencia donde van los botones, o sea, las tapetas. A cada lado de las tapetas irían 14. Todo esto lo he cuadrado. Y lo he cuadrado porque tiene que cuadrarse. Tú no puedes empezar a hacer esta chaqueta al tuntún porque entonces es que no te cuadran los ojos de perdiz. Entonces, aquí adelante hay 22 puntos. Según la división de general para calcular el número de puntos a montar, habría que dividir 65 puntos entre 3. Una parte iría arriba, otra parte iría abajo, teniendo en cuenta que hay que montar más puntos para las tapetas, y después otra de las partes se dividiría en 2 y una iría para acá y otra para acá. Bueno, las que habéis tejido más, que esto lo sabréis porque esta chaqueta además no es para principiantes, por lo tanto sabéis de lo que hablo. Entonces, como os digo, 65 entre 3 da un número que no se puede encajar, así que tenéis que ir sumándole puntos para arriba, quitándole para abajo, en fin, tenéis que ir haciendo vuestras cábalas con los puntos para que encajen en la parte y no sea un despropósito, ¿vale? Más o menos un punto arriba, un punto abajo, con ese rango de puntos sí que podéis jugar. No pasa nada si los puntos que ponéis arriba son uno más de lo que os ha dado en la división. Entonces, otra novedad para esta chaqueta: en las sisas no vamos a dejar 2 puntos, sino que vamos a poner un punto de referencia en cada sisa. Y a partir de ese punto haremos los aumentos y las disminuciones. ¿Vale? Es otra forma de hacer los aumentos y las disminuciones, quedan más ocultos y no queda, al no echar hebra, no queda ese agujerito que queda en todas las chaquetas y en todos los aumentos cuando echamos hebra para aumentar. Es otro tipo de aumento.
Entonces vamos a ello. Tenemos que montar 82 puntos. 82 puntos que yo ya he montado en mi aguja. Y una vez que tenemos esos 82 puntos, tejemos 4 vueltas. Derecha, revés, derecho, todo a punto bobo, ¿vale? Todo a punto derecho, pero las vueltas del derecho y las vueltas del revés en total son 4 vueltas. O sea, 4 vueltas a punto bobo, todo del derecho. Y una vez que tenemos las 4 vueltas a punto del derecho, pasamos a colocar los marcadores. En esta quinta vuelta vamos a hacer el primer ojal. El ojal ahora mismo os voy a explicar cómo se hace, pero por ahora vamos a colocar los marcadores. Contamos 14 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Colocamos marcador. No necesitamos dos marcadores porque ya os digo que es para referenciar solo un punto, no dos puntos. Contamos 14 puntos, ponemos marcador y lo que queremos es referenciar este punto de aquí, el que está inmediatamente después del marcador. Sobre ese punto es sobre el que vamos a hacer los aumentos. Por lo tanto, este punto ahora tenemos que contar 14 puntos más y este punto no lo contamos porque este es el de los aumentos. Entonces, contamos, aparte de este punto, lo dejamos aparte y contamos otros 14 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ponemos de nuevo un marcador. Aquí vamos a referenciar, igual que aquí, el punto inmediatamente superior. Ahora tendríamos que montar 22 puntos. El primero no lo contamos porque es el punto de los aumentos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pues nada, volvemos a colocar marcadores. ...14 puntos. Ya sabéis que el punto de referencia de aumentos no se cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Si os resulta más sencillo podéis usar dos marcadores y ponerlo uno a cada lado. Pero bueno, eso ya como veáis. Otro punto, el de referencia de aumentos, tenemos un punto de referencia en cada una de las isas y deberían quedar otros 14 puntos. Este aparte no se cuenta, el primero no se cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bien, los 82 puntos están bien montados. Bueno, antes ya me había asegurado yo, pero es muy importante que os aseguréis que habéis montado 82 puntos y no menos o más. Ya os he comentado que yo había ya tejido 4 vueltas del derecho. Ahora vamos a comenzar a hacer los aumentos y a montar los ojos de perdiz. Para eso os voy a dejar aquí este esquema que se ve bastante claro, pero por si no se viera suficientemente claro, lo voy a intentar resaltar en color. Esta es la marca donde empieza el delantero, porque aquí irían los botones. Y estos son los puntos tal cual yo los he orientado. Aquí tenemos 14 puntos. Los primeros 4 puntos son los 4 puntos de la tapeta. 4 para la tapeta, que siempre se tejen a punto bobo. Es decir, esos 4 puntos siempre se van a tejer a punto derecho, por delante y por detrás, por el revés y por el derecho de la labor. Y el resto de puntos, que serían 10 puntos, se comienza utilizando este esquema: punto revés, punto revés, punto derecho, punto derecho, punto revés, derecho, derecho, revés, revés. Así nos cuadrarían estos primeros 14 puntos. Siguiendo para la manga, esta sería la manga, aquí también tenemos 14 puntos. Y también los he distribuido de esta manera: revés, revés, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho, revés, revés, derecho, derecho, revés, revés. Dejaríamos el otro para la referencia de los aumentos, 22 puntos que yo he marcado así: revés, revés, derecho, derecho, 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 revés, revés. ¿Veis? Para cuadrar completamente, digamos, simétrico. Empieza y termina por dos revés y así. No puedes, para hacer esta chaqueta no puedes empezar y terminar con formas diferentes porque entonces no queda todo bien cuadrado. Por último, aquí también tenemos los 14 puntos, la distribución sería exactamente igual a esta, y aquí también tenemos otros 14 puntos, por lo tanto la distribución sería exactamente la misma que la de este lateral.
con sus tapetas para poner los botones. Los botones pues los podemos hacer cada 9 filas o cada las filas que veáis. Eso va a gustos. Hay gente que pone solamente botones en la parte superior, pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Vamos a empezar. Cuatro puntos derecho que son de las tapetas. Primero lo pasamos sin tejer, solamente tejemos el primero de la labor. Cuando empezamos la labor. Ya después el primer punto siempre sin tejer. Se desliza la otra aguja sin tejer. Perdón. Como estamos en la quinta vuelta, vamos a hacer un ojal. Tejemos 2 puntos del derecho, el primero lo deslizamos sin tejer, pero cuenta como si estuviese tejido del derecho. Echamos hebra y tejemos 2 puntos juntos. Vaya por Dios, se me resbala la lana, esta resbala mucho. Aquí tenemos la hebra y 2 puntos juntos del revés. ¿Por qué? Porque con la hebra vamos a hacer el agujerito. A la vuelta siguiente, esta hebra la tejemos normal, no la tejemos retorcida porque necesitamos que quede ahí un agujero. Ahora comenzamos, ya hemos tejido los 4 puntos de la tapeta y ahora comenzamos con nuestro esquema. Subimos la hebra para arriba y tejemos 2 puntos del revés. 1, 2. Y ahora 2 puntos del derecho. Tenemos 2 puntos del derecho para el ojo de perdiz. Los ojos de perdiz se van a construir a partir de estos 2 puntos del derecho. Pero para que quede mejor terminado y comenzado, en este caso, el punto del ojo de perdiz, vamos a hacer lo siguiente. Deslizamos el primer punto. Y ahora con esta aguja levantamos esta hebra de aquí. Esta hebra. Este trozo de lana, con esta aguja lo levantamos y lo tejemos del derecho, metiendo, esto al principio cuesta un poco porque además es que está bastante tenso, lo tejemos del revés y este otro, que sería el otro ojo de perdiz, el otro punto para el ojo de perdiz, la segunda raya, lo tejemos también del derecho. Y ahora el primero lo pasamos por los otros dos. Os explico esto. El ojo de perdiz comienza con 2 puntos. Aquí se abre y se vuelve a cerrar y se queda aquí un agujerito. Bueno, pues para abrirlo hay que hacer un cruce de puntos. El cruce de puntos muchas veces la gente teje y lo hace a más avanzado, más hacia adelante, y te quedan aquí todo puntos del derecho. Pero nosotros lo hemos hecho para que quede el agujerito del ojo de perdiz arriba y no quede más abajo, para que el agujero quede justo al empezar a tejer. Sin montar 3 puntos. Ya os he explicado que yo no quiero montar 3 puntos porque si montas 3 puntos te queda desbocado el cuello. Entonces es una manera de convertir estos 2 puntos sobre los que se trabaja el ojo de perdiz en 3. Digamos que estamos adelantando uno de los puntos del ojo de perdiz. Después van 2 puntos revés. Subo la hebra para arriba y tejo del revés. Toca 2 derecho, ojo de perdiz. Cada 2 rayas derecho son un ojo de perdiz. Pues nada, deslizo el primero, vuelvo a levantar, tejo del derecho, ahí ya he creado un punto, tejo el segundo que tenía y ahora deslizo. ¿Veis? Ya estoy haciendo estos cruces de los que os hablaba. Y ahora faltan 2 puntos revés. Bien. ¿Qué viene ahora? Marcador. Aquí tenemos el punto de referencia para los aumentos. El marcador lo teníamos aquí. Por lo tanto, este es el punto de referencia. Vamos a aumentar ahora un punto mirando hacia allá, hacia la derecha. Cogemos esta hebra, es como hemos hecho en el ojo de perdiz. Por detrás, con esta aguja por detrás, cogemos esta lana que hay aquí. Y la tejemos del derecho. Perdón, con la hebra de abajo. La tejemos del derecho. Este es el punto sobre el que nosotros, vamos a poner aquí porque ya hemos hecho el aumento, para tener de referencia siempre este punto que es el de los aumentos. El punto de los aumentos siempre se teje del derecho.
y por la parte de atrás del revés de la labor se teje del revés, por delante del derecho y por atrás del revés. Tiene que quedar un punto derecho. Y aquí vamos a hacer el aumento pero mirando hacia la izquierda. Hacemos lo mismo pero insertando la aguja por delante. La insertamos por delante y tejemos el punto retorcido. Insertamos la aguja por detrás, es un punto derecho retorcido. Así ya queda el punto mirando hacia allá. Y ahora seguimos tejiendo, ya hemos hecho los dos aumentos. El marcador lo hemos colocado para seguir teniendo de referencia el mismo punto. El punto de referencia no cambia a medida que se van haciendo los aumentos. Los aumentos van haciendo aumentar cada uno de los laterales, pero el punto de referencia siempre tiene que ser el mismo. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Tejer estos 14 puntos que tenemos aquí según este esquema. Los dos primeros, revés, revés. Ahora viene un ojo de perdiz. Pasamos la hebra para adelante, para atrás, para tejer del derecho. Deslizamos. Esta primera vuelta es la más... es la vuelta de preparación y es la más, digamos, complicada. Tejemos el punto que hemos quedado del derecho, tejemos el otro del derecho y pasamos hebra. Bien, vamos a por estos dos puntos del revés. Ahora otra vez del derecho. Tejemos del derecho y pasamos. Bien, así ya nos sirve de referencia y ya sabemos que estos puntos son los puntos de ojo de perdiz. Donde estamos haciendo este cruce, esos dos puntos son sobre los que se harán los ojos de perdiz. Y además se irán creando nuevos ojos de perdiz donde la sisa, a medida que vamos aumentando. Después de esto iría dos del revés. Vamos a coger bien la hebra. Dos del revés. Otra vez la misma historia. Tejo este y paso. Y otros dos del revés. Ahora llegamos a la sisa. Quitamos marcador y estaremos en este punto de sisa. Por lo tanto, haremos lo mismo de antes. Primero aumento a la derecha, por detrás subimos y tejemos. Con la hebra abajo porque vamos a tejer del derecho. Una vez que hemos hecho este aumento, volvemos a colocar el marcador que nos va a indicar cuál es el punto del aumento. El punto del aumento se teje siempre del derecho y ahora el aumento hacia la izquierda, metiendo la aguja por delante. Aquí era al principio, en el primer punto era por detrás y aquí ahora, después del marcador, es por delante. Y se teje retorcido. No sé si se ve bien porque con este nuevo... Bien, ya hemos hecho esta sisa. Pues ahora tenemos que continuar con este esquema, haciendo lo mismo que hemos hecho ahora. Dos puntos revés, echo la hebra, deslizo punto, creo el punto nuevo. Aquí cuando la tensión está así. Es que esta lana, como tiene tantas hebras, a veces se quedan atrás y hay que volver a tomarlo para que se queden todas hacia adelante, porque es que si no se van quedando hebras sueltas y después queda muy feo. Entonces hay que tener cuidado. A ver. Así. Tejo derecho. Tejo derecho. Y paso el primero. Uy. Sobre los otros. Subo para arriba y tejo del revés. Uno. Esto lo tengo que colocar bien porque lo sabía... Bueno, así tenéis que ir haciendo hasta el final, teniendo en cuenta de hacer los aumentos como os he explicado. Otro dato importante. En el revés de la labor, el punto de referencia y los puntos que están al lado se tejen del derecho. ¿Vale? El punto de referencia, que es este,
En el derecho de la labor es el que está justo detrás. Ponemos el marcador y el que está justo detrás. Pero en el revés de la labor es el que está justo delante. Bueno, pues este punto siempre se teje del derecho. Perdón, por el derecho de la labor del derecho y en el revés de la labor siempre se teje del revés. Y los otros puntos, pues como correspondan. Tenemos que mirar siempre el esquema, porque para esto no hay una regla fija. Aquí tenemos 2 derecho, los 2 del ojo de perdiz, 2 derecho, y entonces este después de 2 derechos sería 2 revés. Eso es, pues se teje revés. Y ahora seguimos con nuestro esquema. Únicamente tenemos que estar atentos donde los marcadores, porque en el resto de los sitios, si se sabe los pasos del ojo de perdiz, se va haciendo de forma casi automática. Al principio tienes que pensar un poco más, pero es que si no, lo haces automáticamente. A medida que vas haciendo los aumentos es cuando tienes que estar atento a ver lo que corresponde tejer. Ya sabéis que el esquema siempre son 2, 2, 2, 2, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Salvo cuando tenemos 3 puntos para el ojo de perdiz, como ya os he indicado según el patrón. Porque en el ojo de perdiz hay un momento en el que tenemos 3 puntos en la aguja en lugar de 2. Bueno, pues seguimos. Vamos tejiendo. Os voy a enseñar la siguiente sisa y ya os dejo para avanzar. Al revés. Cuidado que este es el marcador, el que está justo por delante de este, el anterior. ¿Vale? Estamos en el revés de la labor, por lo tanto este del derecho siempre. Ahora ya vamos a mirar lo que toca tejer ahora. Toca al revés. Bien. Hay que acordarse siempre de eso, de cuál es el punto clave. Si os ayuda más ponerlo entre 2 puntos, pues mira, ponéis 2 puntos, un punto a cada lado del marcador de la sisa. Si es que os sirve de ayuda. La verdad es que muchas veces nos ponemos a tejer y como no pensamos, pues se nos escapan las cosas así de más detalle. Bueno, hoy esta lana es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla, tejerla y después vestirla. Es una pasada. ¿Cómo se nota la lana merino? Ni mezcla ni nada. Al final cuando se teje a mano hay que hacer un esfuerzo de comprar buenas lanas porque desde luego que merece la pena. Y si es para un familiar o para un regalo, pues todavía más. Para la nieta o para la sobrina, para la hija, el hijo. Bueno, atentos a lo que toca. Este es el que está antes del marcador, por lo tanto siempre del derecho. Bien. Pues nada, seguimos con este esquema y en la siguiente vuelta es una vuelta del derecho, por lo tanto tendríamos que hacer aumentos. Y tocaría en el ojo de perdiz echar la hebra central, derecho, hebra, derecho. Y seguiríamos así. Venga, pues vamos a seguir porque la sisa hemos dicho que tiene que tener 13 centímetros de largo, o sea que tenemos que tejer un buen rato. Mirad, he cambiado la labor a un cable más largo porque el otro ya se me estaba quedando corto y así lo veo mejor. Ya veis cómo va. He tejido ya todo esto. Como veis, a medida que se van aumentando puntos en las sisas, vamos creando nuevos ojos de perdiz. Entonces el ojo de perdiz está por toda la chaqueta. Ahora os voy a enseñar cómo se va haciendo para que lo veáis mejor, por si todavía no lo habéis entendido, pero imagino que sí, porque esta chaqueta es un poco avanzado y ya se supone que se tienen ciertos conocimientos. Bueno, aquí toca el paso de echar hebra en los ojos de perdiz, por lo tanto, tejo derecho, hebra, tejo derecho.
Más que nada es para que veáis cómo se hace en las sisas. Es muy mecánico al final, se hacen las cosas prácticamente sin pensar. Únicamente en la sisa es donde tenemos que echar un poco más de... prestar un poco más de atención. Ya estamos llegando, tejemos 2 del revés. Ya estamos llegando. Estamos en el derecho de la labor, por lo tanto ahora se hacen los aumentos. Ya sabéis que este marcador marca valga la redundancia, el punto sobre el cual hacemos los aumentos. Podéis indicar este punto con un marcador delante y otro detrás. Yo lo he marcado solo con uno delante, por lo tanto, el punto que está justo después del marcador, en la parte del derecho de la labor, es el punto sobre el cual haremos los aumentos. Quito el marcador, toca aumento hacia la derecha, inserto por debajo, bajo la hebra porque voy a tejer del derecho y tejo del derecho. Vuelvo a poner el marcador, porque el marcador tiene que seguir indicando para la siguiente vuelta cuál es el punto sobre el cual hago los aumentos. El punto sobre el que hago los aumentos, el punto de sisa, siempre se teje por el derecho de la labor del derecho y por el revés de la labor siempre del revés, para que nos quede un punto del derecho por delante. Y ahora toca el aumento para la izquierda. Hemos hecho el aumento de la derecha, este es el punto del aumento de sisa y ahora aumento hacia la izquierda. Se inserta la aguja por arriba y se teje del derecho por detrás, por aquí. Porque si lo tejemos por aquí queda un agujero. Tejeríamos la hebra normal y quedaría agujero. Para tejerla retorcida se teje por detrás y así no queda ningún agujero. ¿Veis? Y ahora seguimos como corresponda. Vamos mirando nuestro dibujo. Aquí tenemos 2 puntos revés. Aquí tenemos los 2 puntos derecho del ojo de perdiz y 2 puntos revés. Por lo tanto, ahora hay que tejer estos, pues nada, como sigue del revés. Como se presentan. Y ahora seguimos tejiendo los puntos como corresponde. Voy a seguir tejiendo todo esto hasta llegar a la siguiente sisa para que volváis a ver cómo se hace. Pero bueno, no tiene ningún tipo de dificultad. Los ojales los estoy haciendo cada 10 filas. Es decir, cada 10 rayitas de bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entre ojal y ojal, 10 rayitas de bolas, 10 filas. Bueno, como veis, el filo, lo que es la tapeta, va en punto bobo. Y esta parte, el resto de la chaqueta, va en el dibujo de 8. ¿Qué ocurre? Que aunque tengamos el mismo número de filas hechas, tejidas, esta parte se ve un poco más corta que la del 8 y la del ojo de perdiz, que el resto de la... ¿Por qué? Porque el dibujo varía la tensión del hilo y el dibujo de ojo de perdiz estira más la labor. Esto se puede arreglar calculando una serie de aumentos que se van haciendo solo a la tapeta basándose en las vueltas cortas, haciendo vueltas cortas. Se trata de hacer aquí más vueltas que aquí, pero eso ya lo veremos más adelante porque bueno, ya entiendo yo que esta chaqueta tiene bastante dificultad como para encima meterle las vueltas cortas en la tapeta. Así que eso que os digo, es un efecto que se ve, lo que pasa que después al vestir la chaqueta pues se reduce ese efecto porque bueno, es bastante elástica la tapeta y no pasa nada. Es una cosa de más perfección, pero así igualmente está bien hecho. Pues nada, lo que os digo, voy a seguir y en cuanto llegue a esta tercera sisa, pues entonces vuelvo.
Bueno, ya he tejido y he llegado casi al marcador de la próxima sisa. Seguimos mirando nuestros dibujos, porque aquí no hay una regla cerrada, tenemos que estar todo el rato mirando el esquema, el dibujo que estamos haciendo. Tenemos aquí dos puntos del revés, por lo tanto ahora va este punto tejido del derecho, aunque solo tengamos uno, da igual, son dos puntos del revés y por lo tanto ahora después de los dos puntos del revés va uno del derecho, pues lo tejemos del derecho. Quitamos el marcador porque aquí toca hacer el aumento hacia la derecha, cogemos por debajo y tejemos del derecho retorcido, volvemos a poner el marcador, que no se nos olvide, y tejemos el punto de sisa siempre del derecho, ¿vale? Para que nos quede aquí, ¿veis? El punto de sisa en medio siempre del derecho. Y ahora toca hacer el aumento hacia la izquierda. Insertamos la aguja por arriba y tejemos del derecho retorcido, del derecho por la hebra de atrás. Muy bien. Esos dos puntos de aumento siempre los tejemos del derecho, da igual lo que toque, ¿vale? Porque son puntos de aumento. Pero ahora, ya una vez hecho el aumento, tenemos que volver a mirar nuestro esquema. Por lo tanto, aquí tenemos dos puntos del revés, este se teje del derecho, como ya habíamos tejido anteriormente, del derecho. Y seguimos tejiendo según nuestro esquema. Y según toque, porque por ejemplo, aquí ya os he dicho que me toca tejer derecho, hebra, tejer derecho en el dibujo de perdiz. Pues nada, continúo. Recordad siempre, aumentos en el lado derecho de la labor. Nuestro marcador nunca se nos puede olvidar ponerlo después de hacer el primer aumento hacia la derecha, porque nos indica dónde está el punto de sisa, ¿vale? Sobre el cual hacemos los aumentos. Bueno, pues nada, sigo tejiendo, porque tengo que tejer 13 centímetros de sisa, así, en estado de normal, no se estira ni nada. Para medir se deja tal cual. Entonces tengo que medir 13 centímetros. Pero ya veis cómo va quedando. Esto después, cuando se coloca, da mucho de sí, estira mucho. Así que, bueno, mirad, he encontrado entre todas las cosas que tenía esta bolsita, que me viene muy bien para meter la labor y así no se enganchan y mis hijos me lo cogen sin querer y me sacan todos los puntos de la aguja, como ya me ha pasado alguna vez. Porque, bueno, yo tengo 3 hijos, 2 son mayores y uno es más pequeño, pero en fin, todo lo tocan. Bueno, ahora dentro de un rato volvemos en el revés de la labor para que veáis ahí cómo se tejen las sisas. Bueno, ya estamos en el revés de la labor y he tejido todo esto. Estamos ya llegando al marcador. Seguimos mirando nuestro esquema. Aquí acabo de tejer dos puntos derecho, que por el derecho de la labor son estos dos puntos revés que hay entre ojo y ojo de perdiz. Y ahora, después de los dos puntos del derecho, toca dos puntos del revés. Y aquí tenemos antes del marcador dos puntos del revés. Recordad que en el derecho de la labor el punto de la sisa es el punto que está después del marcador, ¿vale? Este punto de aquí que forma este nervio de aquí central. Pero en el revés de la sisa, el punto es el que está antes del marcador. El punto de sisa es el que está antes del marcador. Antes del marcador. Por lo tanto, ahora toca tejer dos puntos del revés, pero tenemos que tener en cuenta que aunque, si tocara dos puntos del derecho, no podríamos tejer los dos puntos del derecho. ¿Por qué? Porque el punto de la sisa, este que está antes del marcador, en el revés de la labor, siempre se teje en el revés de la labor del revés. Por lo tanto, si ahora, según nuestro esquema, nos tocara dos puntos del derecho, no podríamos tejer dos puntos del derecho, tendríamos que tejer un punto del derecho y el de la sisa siempre del revés. Pero ahora nos toca dos puntos del revés, por lo tanto tejemos un punto del revés, que es el que tenemos aquí, y el de la sisa, como siempre, tenemos que tejer del revés en el revés de la labor. Y ahora ya seguimos como nos toque. Pues este punto de aquí tiene un ceño, por lo tanto nos tocaba revés, derecho de la labor. Ahora revés, que tenemos que tejer los tres puntos del ojo de perdiz porque habíamos echado hebra en la vuelta anterior.
Y nada, seguimos tejiendo como corresponda, según nuestro dibujo. Vamos poniendo para acá, que ya la labor se está volviendo larga y es más difícil de manejar. Pero bueno, como veis, esto no tiene ninguna ciencia, simplemente estar un poco atenta a las sisas. Pero una vez que se coge el truco del dibujo ojo de perdiz, ya no tiene ninguna dificultad. Pues nada, seguimos así hasta... Ay, perdón, me he equivocado, aquí tocaba uno de revés. Son 3 revés. Y ahora sí, derecho. Revés. Derecho. Bueno, nos quedaría todo esto para llegar a este segundo punto de sisa. Y nada, recordad que en el revés de la labor el punto de sisa que siempre se teje del revés es el que está antes del marcador, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos así hasta que nuestra sisa mida para esta talla 12 a 18 meses, 13 centímetros, todavía nos queda un poquito. Bueno, hemos ya tejido los 13 centímetros de sisa que teníamos que tejer. Por lo tanto, ahora toca ya separar las mangas del resto del cuerpo, porque lo primero que vamos a hacer va a ser tejer. Si tenemos así colocada la prenda, comenzaremos tejiendo este delantero y cuando lleguemos al marcador, los puntos que hay entre ambos marcadores, que son los puntos correspondientes a la manga, los tejeremos según corresponda el patrón, hasta el largo necesario. Una vez que tengamos estos puntos delimitados, los demás los dejamos en espera. Mientras tejemos la manga, el resto de puntos los dejamos en espera. Por lo tanto, tenemos que comenzar a tejer aquí normal hasta el primer punto de sisa. Y una vez que lleguemos a este punto de sisa, comenzamos a tejer solamente los puntos de la manga, hasta el largo que corresponda. Según veis en estas notas que tomé al principio, el largo de la manga desde la sisa serían 20 centímetros. Por lo tanto, habría que tejer 20 centímetros a partir de este punto. Lo ideal es poner aquí un marcador, aunque no hace falta porque como ya estamos tejiendo y tenemos esto en espera, siempre tendremos estos puntos de referencia para medir. 20 centímetros desde la sisa. Con lo cual, nada, vamos tejiendo y en cuanto lleguemos aquí comenzamos a tejer solamente los puntos de la manga, siguiendo con el dibujo del ojo de perdiz. Una vez que tengamos tejido los puntos de la manga, cerramos puntos y pasamos a tejer todo el trasero de la espalda. Pinchamos aquí, empezamos aquí con la aguja, comenzamos a tejer todos estos puntos y cuando lleguemos a este tercer marcador de sisa, empezamos a tejer solo los puntos de la manga. Pero para empezar a tejer esta manga es imprescindible tejer primero esta parte, una vuelta en esta parte, lo que corresponda. Es decir, hay que llegar de esta manga a esta manga tejiendo esto. No vale tejer esta manga, cortar el hilo y empezar a tejer directamente esta manga. No, porque entonces descuadramos el dibujo. Hay que tejer una vuelta en el trasero. Y cuando terminemos de tejer la segunda manga, entonces terminamos de tejer esta parte del delantero, del otro lado. Y así hemos terminado la vuelta completa. Porque si no, los dibujos no quedan bien cuadrados. Y es la forma más fácil para no liarnos. Así que nada, comenzamos tejiendo esto y vamos a tejer la manga. Por cierto, una cosa importante, como ya hemos acabado los centímetros necesarios de la sisa, ya no tenemos que hacer más aumentos en las sisas. Los aumentos han terminado. Ahora ya solamente tejer el dibujo que tenemos hacia abajo. Podéis tejer los puntos de la manga
tal cual vienen porque ya están cuadrados para que estén perfectamente, y el punto de la sisa lo metéis en el delantero y este punto lo metéis en el trasero. Yo lo meto el de la sisa, el punto correspondiente a la sisa en el delantero y este en el trasero. Y recordad que siempre comenzamos a tejer deslizando el primer punto y los demás los tejemos como corresponda, pero el primer punto lo deslizamos para que el filo, el lateral de la manga o de todo, pueda después coserse. Después tenéis que tener en cuenta que al girar esto así, al doblarlo así, coseremos la manga, ¿vale? Pero ya se acabaron los aumentos. La manga la vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 puntos de borde que los vamos a tejer a punto bobo, es decir, al derecho, en la parte del derecho de la labor, y también en la parte del revés de la labor los tejeremos del derecho, siempre del derecho, los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos, teniendo en cuenta que el primer punto siempre lo deslizamos sin tejer. Haremos así, lo deslizaremos sin tejer, así, el segundo del derecho, y ya continuamos después con el patrón como nos toque tejerlo. Acordarse siempre los dos primeros y los 2 últimos del derecho, y el primero los deslizamos sin tejer. Y tenemos que tejer hasta que desde la sisa alcancemos 20 centímetros de manga, 20 centímetros desde la sisa. Bueno, ya veis que ya he tejido las mangas. Las 2 mangas están tejidas. Una vez que termine esta manga, continué tejiendo esta otra tapeta. Pero está todo. Primero se teje esto, se accede a la manga, ya os lo expliqué, se teje toda la manga. Una vez tejida toda esta manga, pasamos a tejer la segunda manga, y para ello tenemos que primero tejer el trasero. ¿Cómo se cierran las mangas? Tenemos que hacer en cada manga el mismo número de 8, y para cerrar, una vez terminado un ojo de perdiz, ya veis aquí, tenemos siempre que terminar los ojos de perdiz, pues no se pueden dejar a la mitad. Inmediatamente cuando hagamos este cruce, en la siguiente vuelta, que es una vuelta del revés, cerramos. Vamos cerrando los puntos del derecho y los puntos del revés. Cerramos en la parte del revés de la labor. Bien, a mí me salieron 15 ochos. En total, comenzando por la sisa, 15 ojos de perdiz, no 8 ojos de perdiz. Bueno, pues ahora pasamos a tejer esta segunda tapeta y ya unimos todo esto en la vuelta con el delantero. Os lo explico ahora. Una cosa importante, en las mangas no hago disminuciones, porque como los ojos de perdiz estiran tanto, en realidad no se necesita. Va estirando según sea el bracito, pero el puño queda estupendo de medida. Vamos a unir ya toda la parte del cuerpo. Comenzamos. Bueno, aquí hay muchos hilos porque os quería comentar. En las mangas hay que dejar un hilo bastante largo, porque con este hilo que dejemos, cortarlo bien largo. Con este vamos a coser todos los laterales, ¿vale? Entonces, en las mangas, cuando ya las terminemos, cortar el hilo muy largo. Más vale que os paséis que no que os quedéis cortas. Entonces, por eso se ven estos hilos, porque es que están mezclados el hilo de tejer, el hilo principal, con los hilos de... ¿Veis? Aquí también lo corté largo para esta manga, para coser la manga. Bueno. Esta lana es súper suave, ¿eh? Os la recomiendo. Yo siempre digo la lana que uso, no tengo nada que ocultar. Vamos, os lo digo porque no me pagan ni nada, pero bueno, pienso que es interesante porque así veis con los productos que trabajo. Esta la he usado ahora y otras veces que utilizo otras marcas, pero en concreto ahora estoy utilizando esta que es 100% merino. Se nota muchísimo el tacto, ¿eh? Y además se lava en la lavadora y es antibolas para las bolitas esas. Hombre, si salen siempre
conviene pasarle la maquinita para las bolitas, pero tiene un tratamiento para evitar que salgan muchas pelusas. Bueno, vamos a empezar a tejer todo el cuerpo unido ya. Importante, para unir el cuerpo lo que tenemos que hacer es, una vez tejemos como toque esta parte de la tapeta, y una vez llegado aquí, deslizamos todos los puntos, que ya los podéis deslizar ahora si queréis, y los unimos. Unimos los puntos que queden unidos en la aguja. ¿Veis? Aquí ya están todos unidos. Pues nada, ya empezamos a tejer como toque. Tenéis que mirar cómo son los puntos que tenéis al final de la tapeta y al principio de la espalda y al final de la espalda. Yo voy a hacer punto bobo aquí durante 3 puntos para que al unirlo quede una tira de punto bobo en los laterales. Se puede coser mejor y además queda muy bonito. ¿Vale? Entonces, los puntos donde se unen ambos son 3 puntos a punto bobo. Y al final, cuando estemos tejiendo, son 6 puntos, que siempre se tejen del derecho, tanto por el derecho de la labor como por el revés de la labor. Voy a tejer todo esto y cuando llegue a esta intersección os lo muestro. Bueno, ya estoy llegando a la primera intersección. Tengo que seguir el dibujo como corresponde. Atención. A ver, ya estoy llegando a los 4 últimos puntos. ¿Veis? Así que ya os dije que los 3 últimos los iba a tejer a punto bobo. Pues siempre del derecho. Paso la hebra para abajo y tejo 1, 2 y 3. Y ahora continúo tejiendo a punto bobo los 3 primeros de la espalda. Esta parte es la de la espalda. Voy a unir la parte de la manga, la parte de la tapeta delantera con la de la espalda. La manga queda en medio. También del derecho. Siempre del derecho estos 3 puntos, iniciales y finales. Porque a punto bobo siempre se teje del derecho. Y continúo tejiendo como toque según el patrón. En este caso nos tocaban 3 a mí, porque como os doy las medidas puede que a vosotros os haya tocado otro paso del patrón. A mí me tocaba 3 puntos revés y 2 derecho. Lo que os toque. No os tiene que coincidir con lo mío. Bueno, pues nada, simplemente seguimos tejiendo y cuando lleguemos a estos 3 últimos puntos, lo mismo. Siempre a punto bobo y los 3 primeros de la otra tapeta, que es esta, estos 3 primeros, también siempre a punto derecho, punto bobo. Y continuamos teniendo en cuenta dónde nos toca poner los ojales. Ya sabéis que es cada 10 filas, cada 10 filas de puntitos. Vamos contando y cuando tengamos 10, ahí toca hacer el ojal. Así que venga, vamos a tejer lo necesario, lo que nos guste de cuerpo. Recordad que después viene el volante que le añade unos 2,5 centímetros, 3. Pero, pues depende de si queréis una chaqueta torera o otro tipo de chaqueta, tenéis que seguir tejiendo. Una cosa importante, en las mangas no hago disminuciones, porque como los ojos de perdiz estiran tanto, en realidad no se necesita. Va estirando según sea el bracito, pero el puño queda estupendo de medida. Vamos a unir ya toda la parte del cuerpo. Comenzamos. Bueno, aquí hay muchos hilos porque os quería comentar. En las mangas hay que dejar un hilo bastante largo porque con este hilo que dejemos, cortarlo bien largo. Con este vamos a coser todos los laterales, ¿vale? Entonces, en las mangas, cuando ya las terminemos, cortar el hilo muy largo. Más vale que os paséis que no que os quedéis cortas.
Entonces por eso se ven estos hilos, porque es que están mezclados el hilo de tejer, el hilo principal, con los hilos de... ¿Veis? Aquí también lo corté largo para esta manga, para coser la manga. Bueno. Esta lana es súper suave, ¿eh? Os la recomiendo. Yo siempre digo la lana que uso, no tengo nada que ocultar. Vamos, os lo digo porque no me pagan ni nada, pero bueno, pienso que es interesante porque así veis con los productos que trabajo. Esta la he usado ahora y otras veces que utilizo otras marcas, pero en concreto ahora estoy utilizando esta que es 100% merino. Se nota muchísimo el tacto, ¿eh? Y además se lava en la lavadora y es antibolas para las bolitas esas. Hombre, si salen siempre conviene pasarle a la maquinita para las bolitas, pero tiene un tratamiento para evitar que salgan muchas pelusas. Bueno, vamos a empezar a tejer todo el cuerpo unido ya. Importante, para unir el cuerpo lo que tenemos que hacer es, una vez tejemos como toque esta parte de la tapeta y una vez llegado aquí deslizamos todos los puntos, que ya los podéis deslizar ahora si queréis, y los unimos. Unimos los puntos que queden unidos en la aguja. ¿Veis? Aquí ya están todos unidos. Pues nada, ya empezamos a tejer como toque. Ya veis que he tejido todo durante 11 centímetros hasta que midió 11 o 12 centímetros, siguiendo siempre el dibujo de ojo de perdiz. Y una vez que conseguí 12 centímetros aproximadamente, entre 11 y 12 de ojo de perdiz, en cuanto di la última lazada del último ojo de perdiz, hay que tener en cuenta que siempre hay que terminar el ojo de perdiz, no se puede dejar a la mitad, y en cuanto lo terminé con la lazada, comencé a tejer punto bobo, todo del derecho por delante y por detrás, pues unos 2 centímetros. Ahora cuando humedezcamos la prenda y la bloqueemos, para que se quede con una forma más definida, pues ya veréis el efecto que hace este punto bobo, que digamos, ayuda a darle prestancia a la chaqueta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues por último, lo que tenemos que hacer es montar el volante. Lo primero que tenemos en cuenta para montar el volante es que necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 3 más 2. Para eso vamos contando de 3 en 3 y nos tienen que sobrar 2 puntos. 1, así, en grupitos vamos haciendo grupos de 3 y al final nos tienen que sobrar 2 puntos. Yo ya lo hice y me sobran 2 puntos. Si solo te sobra un punto, tienes que montar un punto. Por eso es bueno hacer este recuento de puntos antes de terminar los centímetros que queramos hacer a punto bobo, en la penúltima línea, para estar a tiempo por si tenemos que aumentar un punto o disminuir un punto. Si tenemos que aumentarlo, echamos una hebra o levantamos una hebra intermedia, y si lo tenemos que disminuir, pues tejemos 2 puntos juntos. Os recomiendo tejer 2 puntos juntos por digamos, la prolongación de la sisa, para que sea un sitio pues que no sea ni en el centro justo de aquí del delantero ni en el trasero. Como yo ya he hecho el recuento y tengo el número de puntos que necesito, pues ya queda todo listo. Pasamos entonces a seguir el patrón. Bueno, este es el patrón del volante. Tenemos que tener en la aguja un número de puntos múltiplo de 3 más 2. Para comprobarlo, lo que hay que hacer es hacer grupos de 3. Y al final te tienen que quedar 2 puntos en la aguja. Puede que te queden 3 puntos en la aguja, entonces tienes que disminuir un punto. Para eso es importante que este recuento de puntos se haga no en la última vuelta de punto bobo, sino antes, para que estés a tiempo de disminuir un punto tejiendo 2 puntos juntos, o de aumentar un punto echando hebra y tejiéndolo del derecho en la siguiente vuelta. Una vez que tenemos en la aguja los puntos necesarios, múltiplo de 3 más 2 puntos, pues empezaremos a seguir este patrón que
os he puesto aquí. La primera vuelta en el derecho de la labor, todo del derecho. La segunda vuelta en el revés de la labor serían 2 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 puntos derecho, 2 puntos revés, todo repitiéndole y terminaremos con 2 puntos derecho. En la tercera vuelta, que es del derecho de la labor, 2 puntos revés, las rayas horizontales son 2 puntos revés, echamos hebra, un punto derecho, echamos hebra, 2 puntos revés, echamos hebra, un punto derecho, echamos hebra, así hasta el final. Y terminamos con 2 puntos revés. La siguiente vuelta, la vuelta 4, que es en el revés de la labor, 2 puntos derecho, 3 puntos revés, 2 puntos derecho, 3 puntos revés, así hasta terminar con 2 puntos del derecho. En la quinta vuelta, que es del derecho de la labor, 2 puntos del revés, echamos hebra, tejemos 3 puntos del derecho, echamos hebra. 2 puntos del revés, echamos hebra, tejemos 3 puntos del derecho, echamos hebra, así hasta terminar con 2 puntos del revés. En la sexta vuelta, que es del revés de la labor, 2 puntos derecho, 5 puntos revés, 2 puntos derecho, 5 puntos revés, así, hasta terminar con 2 puntos del derecho. En la séptima vuelta, que es en el derecho de la labor, 2 puntos revés, echamos hebra, 5 puntos del derecho, echamos hebra, 2 puntos revés y así hasta terminar con 2 puntos del revés. Y por último, en la octava vuelta, que es en el revés de la labor, 2 puntos del derecho, 7 puntos del revés. Las hebras las tejemos normal, sin retorcer, para que quede agujerito. Así hasta terminar con 2 puntos del derecho. Y en la novena vuelta cerramos los puntos. Os voy a dejar una imagen para que podáis sacar una foto. Bueno, pues nada, empezamos con la primera vuelta todo del derecho y vamos siguiendo este esquema hasta terminar el volante. Importante, aquí ya no tenemos que formar la tapeta con el punto deslizado. Tejemos todos los puntos, el primero también. Si toca del derecho, se teje del derecho. Que toca del revés, pues el primero se teje del revés. Se teje como toque. Venga, vamos a por ello. Bueno, aquí está la chaqueta terminada con su volante también. Acabado. Está bloqueándose para darle forma, porque al terminar esta chaqueta queda un poco deformada, sin forma en los hombros y bastante cerrada de aquí a causa de los ojos de perdiz. Entonces, ¿cómo se bloquea? Lo que hay que hacer es humedecerla. Se humedece bien y después se colocas en plano sobre una toalla y se coge con imperdibles o alfileres que tengáis. Estos, por ejemplo, son alfileres de bloquear, porque no pinchan prácticamente, pero sí que son necesarios y suficientes para poner la prenda en una posición concreta. Entonces, una vez que está húmeda, bastante mojada, pues la colocas como con la forma que le quieres dar y la dejas secar así. Cuando ya esté seca, ya se ha secado con esta forma y queda mucho más bonita para regalar o para entregar a la persona que la vaya a poner. Como veis, he colocado botones de nácar y los he cosido con la misma lana y con una aguja una aguja lanera. Estos botones son de 15 milímetros o 12, no sé, lo dejaré abajo escrito. Y cabe perfectamente la aguja lanera con la lana por los agujeros. Así que